OpenAI introduce Canvas en su producto estrella que es ChatGPT. Lo publicaron el día de ayer y lo publican bajo el eslogan que dice una nueva forma de trabajar con ChatGPT, escribiendo y haciendo código. Entonces la intención en estos momentos es que me acompañen a analizar algunos detalles de lo que explican, de cómo funciona, revisar qué cosas ofrece y luego, por supuesto, probar la herramienta en vivo para entender bien cómo funciona. Un tema interesante de esto es que nada más está pública para aquellas personas que pagan la versión Plus. De resto, tienen comentado que está en una versión beta, que lo van a gradualmente ir publicando a personas que tengan otro tipo de suscripción que no sea la Plus o la Teams y que tienen planificado, por supuesto, publicarlo para la versión pública, digamos, pero en el momento en el que consideren que ya no está en la versión beta. Así que sin más que decir, vamos a repasar un poco cómo funciona. Vamos a repasar rápidamente un poco el artículo, destacando los detalles que me parecieron más relevantes, como que, por ejemplo, una de las cosas que hace es que te sugiere ediciones, te permite ajustar el tamaño de los textos y permite trabajar tanto a nivel de código como en la generación de contenido, como que si fuese un editor para artículos. Después, otro tema súper importante, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con coding en Canvas, aquí dice que pueden revisar el código, agregar logs, hacer pruebas, comentarios y corregir errores adentro del código. Y además, un tema súper interesante es que pueden de manera automática cambiar el código de un lenguaje, como por ejemplo de JavaScript a TypeScript, o de TypeScript a Python, o de Python a Java, a C++ o a PHP. Todo automático. Entonces, bueno, la intención es repasar un poco toda esta funcionalidad que está increíble y además analizar también la interfaz gráfica que personalmente me encanta. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, para lograrlo, ellos están utilizando su propio producto. También hace unos días, el primero, si no me equivoco, publicaron la API de Realtime y también publicaron una API que ellos le dicen la API de destilación, me parece, que es esta que está aquí. Esto es un poco más avanzado porque funciona en todo el proceso que tiene que ver con fine tuning y permite de alguna manera que se puedan preparar modelos de menor capacidad como el GPT-4 Mini por medio del funcionamiento o las salidas que haga el GPT-4o. Sin embargo, bueno, como comenté, la intención en estos momentos es que le pongamos foco a qué es todo lo que hace Canva. Aquí tienen unas gráficas en las cuales explican un poco cuál es el funcionamiento. Entonces fíjense esto, los resultados de GPT-4o son muy similares a los de GPT-4 Canva en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo a modo de colaborador, pero mencionan aquí que tienen otras funcionalidades en las cuales el modelo entrenado con Canvas resulta mejor. Por ejemplo, cuando se trata de escribir código y hacer una sobreescritura completa de una idea, funciona mucho mejor que cuando eres tú quien está intentando hacer prompts para que se sobreescriba completo un código. Entonces, en ese caso, es mejor utilizar Canvas que utilizar el GPT-4o, según lo que comentan aquí. Y después, dicen que también ofreció unos mejores resultados en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de las sugerencias de lo que se puede hacer en el código y en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución de correcciones. Entonces, ¿cómo lograron esto? Bueno, precisamente explican que lo hicieron por medio de un proceso en el que hacen pruebas automatizadas dentro del prompt que uno envía. Vamos a verlo en la práctica. Nos venimos para acá. Aquí la primera prueba que voy a hacer es intentar validar cómo funciona el del documento, que me parece que es el que se sale un poco más del área. En el texto explican que uno tiene que decirle de manera explícita que queremos que utilice Canvas. Creemos un artículo con Canvas que redacte, que explique cómo aprender TypeScript desde cero hasta convertirse en un arquitecto de software. Entonces fíjense, ahí ya automáticamente reconoció, increíble, la animación. Está ahí escribiendo un documento, ya lo vamos a ver, pero fíjense el primer punto. Tiene aquí a la izquierda, incluyen el chat. Ahora el chat está posicionado a la izquierda. Algo que me llamó a mí la atención y que creo que choca un poco a nivel de diseño es que la edición de las imágenes tenían el chat a la derecha y ahora lo cambiaron a la izquierda. Creo que eso no es que sea la mejor práctica. Sin embargo, no se ve mal, solo que me chocó un poco porque estaba acostumbrado ya a que el chat estuviera a la derecha. Ahora bien, fíjense el detalle. Aparte de eso, ahora tienes el panel para escribir aquí, por ejemplo, hacer correcciones. Entonces fíjense aquí un poco en la interfaz. Además de la animación, colocan el chat aquí a la izquierda, en donde ahora podemos escribir. Pero esto es uno de los cambios que me parece súper interesante porque además se nota ligero, funciona bien. Se nota que es uno de los motivos por los cuales quizás cambiaron
de herramientas en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo frontend, es un editor. Puedes directamente en línea escribir y modificar el texto que se está trabajando, como para que funcione como que si fuese un Word o un Google Docs. Además de eso, tienen aquí este icono en donde tienen las posibles acciones que tú puedes ejecutar. Fíjense que dice ajustar el tamaño, agregar emojis. Vamos a probar esto. Le damos clic allí, entonces cambia la acción porque la acabo de activar como para que se pueda ejecutar. Le doy clic y allí la ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sobreescribe, miren esa animación excelente. Está sobreescribiendo todo el artículo agregando los emojis. No entremos en el detalle de si nos interesa o no nos interesa que esto se haga. Recuerden que la intención es poder probar un poco cuáles son todas las funcionalidades que tiene. Puedes además detener la ejecución dándole clic aquí stop y bueno, se detuvo completamente, pero permite que sigas ahora editando. Yo puedo borrar todo completamente y decirle genéralo mejor en formato como de un índice que permita a los desarrolladores usarlo de guía. Eso lo hice porque, bueno, siguiendo un poco la idea que habíamos dicho de cómo aprender TypeScript, ¿no? Entonces, bueno, aquí está haciendo el diseño, vemos que lo hace, está perfecto. Le voy a dar stop aquí y veamos que tiene más acciones. Bueno, aquí tuvo una falla. Aquí tuvo una falla. Fíjense que se perdió el texto completamente. Vamos a recargar a ver. Ok. Recargamos, vuelve al diseño original y le puedo dar clic aquí y retorna entonces en ese momento a la funcionalidad de Canvas. Ahora sí, me aparece el contenido y puedo continuar con las ediciones. Aquí tiene otra opción que se llama Reading Level, la cual, fíjense cómo activa como una regla o una escala de niveles en las cuales puedes ir desde una persona que está graduada con título, digamos, hasta kindergarten. Entonces, supongamos que ver qué cambio hace, elijamos una escuela aquí, le damos play y bueno, básicamente la nueva funcionalidad en la cual sobrescribe en base al nivel que uno definió, ¿no? Básicamente esto es un target de hacia quién estás apuntando, el target persona, hacia el quién estés apuntando el contenido. Esto sin duda va a ser súper útil para las personas que no son desarrolladoras. Pero ahora vamos a ver cómo funciona la parte del desarrollo. Vamos a crear me encanta la interfaz, le di clic, se quitó. Ahora vamos un poco a código. Empecemos con algo básico. Una práctica que es muy común y ellos especifican en el documento que precisamente esto es una de las cosas que quieren cambiar, es que los desarrolladores que trabajamos con inteligencia artificial o qué sé yo, entonces como que nos estamos acostumbrando a crear un prompt que tenga definidas algunas tareas y que ya tú sabes que te funciona y entonces te vienes, lo colocas, escribes sobre ese prompt la tarea específica para que ya tengas el resultado que tienes y luego puedes repetir ese proceso entre varios prompts, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Obsidian, si me vengo por acá, traigámosla. Aquí en Obsidian tengo todo un conjunto de prompts. Fíjense, por ejemplo, que le digo que es un arquitecto de UI UX y aquí le pongo otro en el que tengo un código, alguien que hace código. Básicamente la intención es con uno definir y con el otro ejecutar el código. Entonces, ¿qué es lo que hago? Son prompts que ya yo tengo definidos que me funcionan, los copio, los pego y sobre él entonces escribo luego la tarea y así me aseguro de que la salida que yo tengo sea un poco más funcional o se acerque mucho más a lo que yo necesito. Pero precisamente eso es lo que ellos plantean que con este nuevo modelo se va a poder evitar porque ellos graban y hacen un proceso automatizado, digamos, de hasta 20 ejecuciones, lo dice aquí, me parece. Veamos. Un segundo, revisemos aquí. Nos aseguramos de que el progreso tenga 20 evaluaciones internas automatizadas. Entonces, básicamente con eso es que ellos buscan que uno tenga que evitar el copiar y hacer este proceso repetido, que obviamente deben tener métricas sobre eso. Obviamente deben tener métricas sobre eso y saber qué es lo que muchos desarrolladores hacemos. Entonces, nos venimos para acá y vamos en vez de utilizar un prompt existente, vamos a pedirle un tema que me parece súper interesante. Además, es que puedes etiquetar a los custom GPT que ya tienes definidos. Eso no pasa con el modelo nuevo. El modelo nuevo que ellos disponibilizaron aquí, que se llama O0 Preview, funciona solo con él y no te permite utilizar ningún custom GPT. Entonces ese es otro dato que me parece súper interesante. Vamos a decirle aquí a el Custom GPT que queremos, por ejemplo, crear, a ver,
una librería para conectarnos a base de datos. Vamos a decirle que cree una librería para conectarnos a base de datos. Hagamos un prompt básico simplemente para ver qué nos tira. Aquí comenta, fíjense cómo empezó a hacer lo primero que hizo fue explicar cómo tiene que ser la estructura del proyecto. Luego empieza con la escritura de código. La verdad me parece que aquí no está usando Canva. Sí, me parece que aquí no está usando Canva. Vamos a detenerlo. Volvamos acá un momento y probemos. Utiliza Canvas. Fíjense que cambió la interfaz. Ahí está generando el contenido del código. Pero bueno, no es código, está generando un artículo igual. Vamos a detener esto. No funcionó. Vamos a ser un poco más explícitos, especificándole. Crea el código de una clase TypeScript que permita implementar. Ok, le damos clic allí. Ahora sí se nota que implementó. Fíjense que es un editor bastante parecido al que se utiliza para las acciones que no tienen nada que ver con código, pero en este caso te está reconociendo el código, lo está imprimiendo ya directamente con TypeScript. Obviamente debe tener en cuenta el Custom GPT que yo estoy utilizando, pero un tema súper importante es que me parece que aquí cambian las acciones. Fíjense que ahora tenemos la posibilidad de agregar comentarios, agregar logs, habría que ver qué hace cada uno, la posibilidad de corregir errores y de cambiar un lenguaje. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a empezar probando queremos verlo ahora en PHP. Y de igual manera uno selecciona, tiene que luego confirmar la selección para que lo haga. Y fíjense como aquí automáticamente está cambiando el código a PHP en cuestión de segundos. Esto ya es increíble porque imagínense la cantidad de dinero que puede ahorrar una empresa con esto bien implementado para poder migrar código que, por ejemplo, está en una versión legada, bien sea de PHP, de C#, de las opciones que tienen aquí, por supuesto, y llevarlo a una tecnología que les sea más funcional. Por supuesto, en muchas ocasiones eso puede servir para migrar a JavaScript, sabiendo que JavaScript tiene un alcance bastante alto, ¿no? Pero se pueden dar casos en los que simplemente quieres cambiar de una versión de PHP a una versión más nueva de PHP, etcétera. La verdad me parece súper interesante. Entonces, nuevamente aquí, las funcionalidades son las mismas que ya vimos. Supongamos que quiero hacer una edición aquí en el código en específico, me puedo parar acá. Me súper sorprende porque la interfaz es bastante ligera, no se cuelga, funciona bastante bien. Entonces, fíjense aquí. Algo que especifican ellos, lo vamos a cambiar a JavaScript. Si bien manejo PHP, creo que prefiero seguir con JavaScript. Veamos aquí. Volvamos un momento a TypeScript. Y supongamos que vamos a hacer que no conocemos el código, no lo entendemos y queremos hacer algunas modificaciones. Porque, por ejemplo, aquí básicamente lo hizo utilizando MongoDB y MySQL. Pero y también tiene uno para Postgres, me parece bien. Entonces vamos, aquí tiene el caso, usa un switch case y vamos a preguntarle si esto no se puede mejorar. Bueno, básicamente le estoy preguntando si es posible cambiarlo para no tener que utilizar varios paquetes. Entonces fíjense que aquí me dijo que sí hay, me ofrece algunas herramientas como Types o Prisma. Si decides usar una de estas herramientas, se podría simplificar considerablemente la gestión de conexiones. Entonces vamos a decir, implementa. Vamos a preguntarle primero cuál es mejor. Entonces, un tema que especifican con esta funcionalidad es que si tú seleccionas el código completo, ellos van a intentar hacer una corrección solo en ese código. Y allí, en cuanto a lo que tiene que ver con correcciones, fíjense, dio alguna especie de error y lo cerró. Increíble. Increíble todo, porque si bien dio error y se cerró, la interfaz no parece que hubiese fallado, solo la cerró y lo hizo con una animación simpática. Recarguemos a ver si funciona de nuevo. Ok, no lo hizo. Dice, la elección entre Prisma y Type ORM depende del uso y requisitos específicos de tu proyecto. Básicamente lo mismo que dice siempre. Vamos a decirle que queremos Prisma. Veamos.
Ok, parece que no le gusta el hecho de que queramos utilizar alguna herramienta. Entonces vamos a devolvernos a la versión anterior. Nos venimos para acá, le damos clic aquí y continuamos con esto. Con tal, la intención es poder hacer pruebas, ¿no? Entonces el punto es, vamos a decirle que destructura aquí y mejora el código. Mejora haciendo uso de la destructuración. Le damos play. Considerablemente se tarda más en estructura, ¿no? Fíjense la diferencia cuando genera el código completo, cuando hace esto. Y bueno, aquí dio algún error, dice que no pudo hacer la edición. Claramente está en versión beta, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que esto sirve muchísimo para visualizar el poder de lo que se viene. Y todo cómo estas herramientas están trabajando entre ellas. Van a seguir haciendo mejoras, puliendo todo esto hasta que cuando sientan que ya no da suficientes errores, supongo yo que entonces lo publican para todo el mundo. Pero creo yo que permite tener una claridad con respecto de hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, si bien está impresionante lo que se hace, sigue siendo una herramienta entre comillas bastante limitada porque no tiene acceso al código que utilizas tú en tus proyectos, al menos no de momento, pero permite como que uno visualice eso. Imagínate que tienes tu código bien armado, que generas las declaraciones de TypeScript que ocupan muy poco espacio, evitan que necesitas consumir demasiados tokens en la memoria del modelo de lenguaje. Entonces con las declaraciones tú le puedes pasar información a él y él, el modelo, entendiendo el código de las declaraciones, puede entonces empezar a generar el código. Sin duda alguna es una herramienta que deja mucho de pensar y que va a revolucionar la manera en que uno se desarrolla. Bueno, si bien ahí nuevamente falló, no los avisaron, nos dijeron que estaban en beta, lo publicaron ayer y mencionan que van a estar haciendo mejoras, así que claramente tenemos que esperar que se estabilicen algunas cosas, pero creo yo que sin duda alguna permite tener claridad de hacia dónde van las cosas y el poder probarlo permite también entender un poco. Yo en estos momentos estoy utilizando Cursor, que es otro editor que también ya tiene inteligencia artificial integrada. Tengo mis reservas con respecto a algún comportamiento, en otras cosas ha sido súper útil. Creo que eso debería yo hablarlo quizás en otro video. Si les interesa, por ejemplo, que compare esta edición con respecto a Cursor y la otra herramienta que está por allí también, que utiliza inteligencia artificial, pues podemos hacerlo probando los modelos para entender cómo compiten entre ellos. Y bueno, ¿qué creen ustedes? Que OpenAI está intentando llevarse por el medio a toda la gente que utiliza sus propios modelos para trabajar o que está intentando competir en el mercado en el cual hoy en día otras herramientas funcionan, ¿no? Porque las personas que editan documentos podrán hacerlo con, a mí me viene a la mente Word y Drive, pero seguramente existen otro tipo de herramientas que hacen esto, como el mismo Canvas, que tiene este nombre, o, por ejemplo, en este caso, editores. Aquí no están usando Monaco, que es la base sobre la cual está hecha Visual Studio Code. Tienen un editor propio. Y este editor, básicamente lo que le falta es que puedas guardar los archivos, integrarlos en un proyecto. ¿Creen ustedes que eso va a pasar? ¿O creen que se van a quedar solo con la herramienta como Custom GPT? Háganmelo saber y coméntenme si les gustó el video o no. Hasta luego.